Bienvenidos, conéctate y escucha hoy la palabra de Dios, un mensaje para tu vida que transforma tu interior. Ministerio Sembradores de Luz Filadelfia. Quiero que ahí donde estás, por un momento, cierres tus ojos y me acompañes en una oración. Amado Dios, te doy las gracias por esta mañana. Te doy las gracias porque nos has traído a la iglesia, Señor. Porque somos cuerpo, Padre. Y tú nos traes para hablarnos. Te pido en el nombre de Jesús que tomes el control, Señor. Tomes el control de la palabra, del tiempo. Que a través de tu Espíritu Santo te muevas de una manera especial. Que hoy, Señor, inquietes nuestro corazón. Que tu palabra penetre, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Que si alguien viene con carga, Señor, encuentre reposo en ti. Que si alguien viene sin respuesta, se vaya con respuestas en ti. Que traigas paz a los corazones de la iglesia, Señor. Que si alguien viene por primera vez, pueda colocar tus ojos en ti, porque tú ya los colocaste en él, por eso está acá. Te pido en el nombre de Jesús que tu palabra hoy sea ese alimento que necesitamos, que sea esa semilla para que dé el fruto a tu tiempo, Señor. Coloco mi vida en tus manos, Dios. Toma el control de mis labios, Padre amado, de lo que se vaya a hablar, y que sea tu Espíritu Santo guiando y predicando en esta mañana. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, vamos a seguir con el estudio del libro de Josué. El título de la predicación es Mi pasado, un periódico de ayer. Si nosotros tratamos de caminar mirando hacia atrás, tal vez no va a ser muy fácil. Si tú tratas de llegar a cierto lugar, pero en vez de estar mirando tu objetivo, estás caminando mirando hacia otro lado, pues tal vez para llegar a tu objetivo te vas a demorar más, vas a tropezar o tal vez no vas a llegar. Así muchas veces pasa en nuestra vida. Si tratamos de caminar en nuestro presente hacia nuestro futuro, mirando solo el pasado, pues tal vez ese pasado no me va a permitir llegar a donde Dios quiere llevarme, a mi futuro. Nadie puede cambiar el pasado. Ya lo que hicimos o no hicimos quedó atrás. Tú no puedes cambiar el lugar donde naciste, la ciudad donde naciste, la familia que te tocó. No puedes cambiar si tal vez algún día por miedo no tomaste una decisión y todavía estás lamentándote de esa decisión que no tomaste tiempo atrás. Ya pasó. Tal vez en ese momento fue por miedo. Vale, Dios restaurará tu corazón, pero hay que continuar. Hay partes de nuestro pasado que tal vez afectaron y cambiaron en parte nuestra vida. Pero Dios nos lleva a que debemos seguir y no quedarnos en eso que pasó atrás. Tal vez hay hombres o mujeres que fueron madres o padres solteros y tuvieron que empezar a ser papás en una edad donde no era la adecuada. La vida pudo haber sido un poco más difícil, pero hay que seguir y continuar. Si yo hubiera hecho o no hubiera hecho, ya pasó. Tal vez algunos tomaron la decisión de un divorcio que afectó su vida en su pasado, pero no te quedes ahí. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a restaurar esa relación. Tal vez no cerraste el negocio que era el más adecuado y eso te trajo a tu empresa pérdidas, o tal vez perdiste tu empresa. O aún algunos tomaron la decisión de alejarse de Dios por un tiempo. Y ese pasado, esa decisión que tomaron tiempo atrás, no les ha permitido volver a dar ese paso y regresar.
Es que yo decidí en algún momento y es que yo antes decidí. Vale. Tal vez es el momento de regresar nuevamente. Anoté una frase que no es mía, la escuché de un pastor y decía: no podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él. Nuestro pasado no determina nuestro futuro. Quiero que vayamos por un momento al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. Vamos a seguir estudiando el libro de Josué, pero esta es parte de la introducción. Romanos 4, 17, amén. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, tal vez tú tengas la Reina Valera 1960. Dice: a eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te dice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Todos traemos un pasado, bueno, malo, regular, pero todos tenemos una historia que quedó atrás. Todos tenemos un periódico de ayer, algo que ya está escrito. Pero la palabra acá me dice que Dios hace cosas nuevas de la nada. Tal vez tú dices: es que en mi pasado, en mi periódico de ayer, en eso que escribiste de tu pasado, no hay nada. Ya no sientes que hay nada. Pues de esa nada Dios puede hacer un algo. Dice la palabra que Dios crea cosas nuevas de la nada. Hay que aprender de decir: Señor, tú puedes hacer con mi vida un algo nuevamente. Hay personas que no se han perdonado de lo que hicieron antes. Y cuando no te perdonas a ti mismo, porque a veces podemos perdonar a otros, pero perdonarnos a nosotros mismos a veces duele y es difícil. Nosotros mismos nos vamos más duro que lo que a otra persona nos puede dar. Y el no perdonarte muchas veces te impide avanzar, te impide ir a conquistar. El libro de Josué habla de la conquista, de ir allá, y muchas veces no podemos ir a conquistar porque no nos hemos perdonado nosotros mismos. ¿Recuerdan de la prédica del pastor de los cajoncitos? Esos cajoncitos se empiezan a abrir, a culparnos de lo que hicimos. Y esa falta de perdón hacia nosotros nos hace quedarnos en el ayer. Lo importante es volver a avanzar, identificar en Dios qué parte de nuestro pasado hay que colocar en Él, qué parte de nuestro pasado hay que empezar a restaurar. Pero ese pasado no debe hablar de lo que soy ahora. Dios crea una nueva historia, Dios escribe un nuevo capítulo. Si Dios te trajo a sus pies, es porque contigo quiere hacer un algo. Dios no te trajo para nada, Dios te trajo por un algo, para avanzar. En Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19. Isaías 43, amén. Dice: no os acordáis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No traigas a memoria, es no quedarnos pensando en las cosas del pasado. El enemigo muchas veces te va a traer eso a memoria. Hay que empezar a sanar y restaurar eso que tal vez en tu pasado te estaba martillando. Dice la palabra que otra vez abro camino en el desierto. En otra versión dice: una nueva oportunidad, es un nuevo comienzo. Dios trae ríos donde hay tierra seca. Entonces, si en algún momento de tu vida eso que sientes que estaba atrás tuyo, estás caminando mirando es hacia atrás, hoy Dios puede decirte: ven, no te acuerdes más de eso. Yo traigo para ti cosas nuevas. Quiero abrirte camino en ese desierto y ríos en esa soledad que estás viviendo. Y hoy voy a hablarles acerca de la vida de alguien
que cuando empecé a estudiar la vida de esta persona, Dios empezó a ministrar mi corazón, en ver la gracia de Dios, en cómo Dios tomó a la persona que tal vez para la mente de muchos era la menos indicada para hablar de fe o para construir un algo o para guiar a su pueblo. Era la persona en la que tal vez menos se hubiera fijado cualquiera. Si yo hubiera sido, que menos mal no lo soy, tal vez nunca me hubiera fijado en una persona como esa. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, en su bondad, en su majestad, pone los ojos muchas veces donde nadie espera que los vaya a poner. Y quiero que naveguemos por un poquito en el libro de Josué, capítulo 2, la historia de una mujer que se llama Rahab. Yo sé que algunos habrán escuchado hablar de ella. Tal vez algunos ya han estudiado este pasaje o han estudiado la palabra a través de la vida de Rahab. Pero si yo te dijera hoy que voy a hablar de una mujer que Dios utilizó para que a través de ella la fe del pueblo se avivara, y te dijera vamos a hablar de Rahab, la prostituta, tal vez no me mirarías igual o no pensarías de ella igual. Si yo te la presentara como Rahab, la mujer de fe, Rahab, la que escondió y guardó a los hombres de Dios. Pero si te digo voy a hablar de Rahab, la prostituta, tal vez ese adjetivo para muchos ya empiece a rayar, como así. Pero es ver la gracia de Dios y el amor de Dios. Vamos a entrar un poquito en este pasaje. Josué capítulo 2, versículo 1. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Vamos a hacer un alto. Josué tenía la misión de conquistar y él iba a ir a conquistar Jericó. Pero antes envía a 2 personas, recomienda a 2. Dios le pone en su corazón enviar a 2 espías. Josué sabía lo que era ir de espía porque hacía 40 años atrás Moisés lo había enviado junto con Caleb y 10 más. Y él envía con esta misión a estos 2 hombres. Dice que ellos llegaron a la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad en ese tiempo imponente. Era una ciudad grande. Era una ciudad cosmopolita. Dicen los teólogos que tal vez alrededor de unos 8,000 o 10,000 personas habitaban en esta ciudad. Estaba rodeada de unas columnas grandes que le mostraban su poderío. Era considerada como la ciudad más antigua. Contaba con una fluida actividad comercial gracias a su ubicación, porque habían 2 rutas. Llegaba mucho comercio a ese lugar. Y era parte del reino amorreo, que el reino amorreo era un reino violento, era depravado, odiaban todo lo que tenía que ver con Dios. Allá a esa ciudad envió Josué a los espías. Dice la palabra que ellos entraron a la ciudad, pero dice que entraron secretamente. No sabemos cómo ingresaron, tal vez se disfrazaron de comerciantes. Entraron en medio cuando abrían las puertas para que el comercio empezara a fluir. Tal vez se colaron por ahí. Pero dice que llegaron a cierto lugar. Llegaron y entraron a la casa de una ramera. Dios los llevó al lugar que tal vez para muchos era el menos indicado. Pero tal vez para ellos dijeron: bueno, vamos a ocultarnos en este lugar porque es donde menos van a sospechar de nosotros. Llegaron a la casa de una ramera. La ubicación de la casa de Rahab ayudaba para que desde donde ellos estaban pudieran ver la ciudad
y pudieran también ver cómo estaba ubicada y qué fortificaciones tenía. Y también era un lugar por donde podían escapar fácilmente si llegaban a descubrirlos. Pero ellos llegaron allá, no sabemos cómo, pero llegaron. Y Rahab, cuando los ve, dice: dos extranjeros, tal vez dijo: dos clientes extranjeros traen plata, abrámosles. Ellos entraron, pero ellos no iban a buscar nada de placeres, iban con una misión. Y entrando en esa casa, en el versículo 2 del libro de Josué, dice: y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Se enteraron que habían dos espías de Israel en Jericó. ¿Cómo? No sabemos cómo se enteraron. Tal vez los mismos hombres que estaban en el burdel. Tal vez vieron que estos hombres eran diferentes, que no llegaron allá a consumir licor, que no llegaron a buscar mujeres. Los vieron diferentes, dijeron: estos hombres son diferentes a los demás. Y fueron a avisar al rey. Y le dijeron al rey: hay dos espías. Y el rey toma a unos soldados y dice: háganme un favor, vayan a la casa de esta mujer y tráiganme a esos dos hombres. Y esa era la misión con la que fueron los soldados: a traer de la casa de esta mujer a estos dos hombres. Pero antes de que ellos llegaran, la mujer toma a estos dos hombres y va y los oculta en el techo de su casa. Los esconde allá, los coloca como unas ramas para taparlos en el techo de su casa. Y cuando llegan los soldados y le dicen: ¿dónde están los dos hombres?, ella les dice: sí, ellos estuvieron acá. Sí, estuvieron un tiempo, sí, conversamos, no sé qué, hay unos clientes medio regulares, pero ya se fueron, ya no están acá, cogieron hacia tal lado, váyanse detrás de ellos. Si salen ya, lo más seguro es que los van a capturar. Váyanse, cójanlos, captúrenlos. Al hacer esto, esta mujer estaba exponiendo su vida, y no solo la de ella, sino también la de su familia. Y la pregunta acá es: ¿qué la motivó a esta mujer a proteger a dos hombres extranjeros? ¿Qué la motivó a ella a decir y a colocar en riesgo la vida de su familia por tratar de salvar a estos dos hombres? Viendo la posición de ella, tal vez era mejor para ella decirle al rey dónde estaban y ganarse una recompensa. Pero ella arriesga su vida ocultando a estos hombres. Pero ¿qué fue lo que a ella la llevó a eso? ¿Qué fue lo que a ella la llevó a tomar una decisión como esas? Rahab vivía en una ciudad que estaba llena de idolatría. Tenía diferentes dioses. En esa región se practicaba o se adoraba al dios de la fertilidad. Entonces, allá en esa ciudad, los cananeos, muchas veces adorando a ese dios de la fertilidad o a la diosa o a dios de la guerra, inclusive hasta practicaban relaciones sexuales o hasta mataban niños para orar a sus dioses. De esa cultura venía ella. ¿Y qué la pudo haber motivado entonces para salvar a dos hombres que venían de la cultura de Israel? Y quiero que nos enfoquemos en el libro de Josué capítulo 2 y vamos a ir al versículo 9, que este pasaje del 9 al 11 es lo que realmente marcó cuando estaba estudiando este capítulo. Quiero que me ayudes a colocarle mucha atención a este pasaje. Estamos todos en el 9, Josué 2:9, amén. Dice la palabra: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Esto lo está hablando ella, Rahab, la ramera.
Eso lo está diciendo ella. ¿Y qué le está diciendo ella a los espías? Cuando se fueron los soldados, ella subió a donde estaban los espías. Y cuando subió a hablar con ellos, ella les dice a ellos: sé que Jehová os ha dado esta tierra. O sea, ella ya estaba convencida, tenía la fe de que Dios le iba a dar la tierra al pueblo de Israel. Todavía no se la había dado. Todavía Josué no había entrado, pero ella ya sabía que Dios le iba a dar esa tierra al pueblo de Israel. Porque el temor de vosotros, dice la palabra, ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habíais hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Ella dice: yo sé lo que tu Dios puede hacer. Yo sé que cuando salieron hace 40 años atrás, Dios abrió el Mar Rojo para que el pueblo pasara. Dios les dio la victoria en unas batallas que tuvieron antes. ¿Quién le predicó a ella? Si estaba en un burdel. ¿Quién le llevó el mensaje a ella estando en un burdel? Tal vez los mismos clientes contaban las historias de lo que Dios había hecho. No sé. Lo único que sé es que esta mujer escuchó hablar del Dios de Israel, y al ver lo que hacía el Dios de Israel con su pueblo, y al ver lo que pasaba con los dioses que ella tenía, descubrió que el Dios de Israel era un Dios diferente. Era un Dios que protegía a su pueblo. Y el versículo 11 dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esa fe, ese creer en lo que ella había hecho, en lo que Dios había hecho, fue lo que a ella la llevó a actuar de esa manera. La fe de ella, la fe de esta mujer, la llevó a correr riesgos. Si queremos conquistar, si queremos avanzar en nuestra fe, debemos correr riesgos. Ella corrió el riesgo ocultando a estos hombres, pero en ella había una convicción: el Dios de ellos es el Dios de los cielos y de la tierra. El Dios de ellos los guarda, el Dios de ellos los protege, el Dios de ellos abre mar para que su pueblo pase. Ella confiaba en ese Dios. Ella tuvo una revelación divina en cierto momento de su vida. La pregunta acá es: ¿cuántos hemos escuchado hablar de Dios? ¿Cuántos sabemos que hay un Dios que abre caminos, que hace milagros, que cambia vidas, que transforma? Hemos escuchado testimonios, hemos visto la mano de Dios, muchas veces incluso en nuestra propia familia. Pero a veces preferimos quedarnos en el periódico de ayer, en la noticia de ayer, en mi pasado, y no tomar la decisión de arriesgar en fe porque mi vida sea diferente. Eso es para otros. Sí, eso que está pasando es para otras personas, no para mí. Eso es para otras familias, no para la mía. Hay que creer. Esta mujer creyó en un ambiente que tal vez no era el más adecuado, en una ciudad perversa, pagana, donde ella vivía en un ambiente de inmoralidad, y en medio de todo ese ambiente que tal vez era el menos indicado, llegó la palabra de Dios. Hace un mes atrás estuvimos en el Congreso de Filadelfia. Y recuerdo que llegó a predicar un pastor que venía de Neiva. Y él nos contaba que la iglesia de él estaba ubicada al lado de unos prostíbulos. Y que pues él sufría cuando hacía reunión de hombres. Una reunión de hombres un viernes por la noche.
en medio de ese ambiente, lo que lo estaban esperando afuera. Pero él decía que Dios lo guiaba a seguir ahí, y Dios lo hizo comprar unos locales, unas bodegas que están ahí alrededor. Para resumir, los bares se secaron y 3 mujeres que trabajaban allá se empezaron a congregar en la iglesia de él. Y una mujer de esas ahorita es una de las líderes principales de la iglesia donde él está. Y él decía que cuando hablaba con ella le decía que a veces en su cuarto, mientras estaba prestando sus servicios, trabajando, escuchaba las alabanzas que sonaban en la iglesia, o escuchaba las prédicas, y hasta allá llegaba la voz de Dios. Y en medio de ese ambiente hostil, ya Dios estaba trabajando en el corazón de esa mujer. Ya Dios estaba hablando donde nadie pensaba que podía llegar ese mensaje. Dios tiene un propósito. En el ambiente que te hayas criado, en tu pasado, en lo que hayas hecho, en el ambiente que vengas, Dios de una u otra manera te ha llevado un mensaje, te ha buscado, en lazos de amor te ha traído a este lugar, en lazos de amor te da una palabra, en medio de la oscuridad donde tal vez estabas, de ese periódico de ayer, Dios quiere traerte para escribirte un nuevo hoy, un nuevo presente. Sigamos leyendo el libro de Josué. Vamos al versículo 12. ¿Lo tenemos a la iglesia? Amén. El que esté dormido diga amén. 12, ¿listo? Amén. Está. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual daréis una señal segura. Versículo 13. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestra vida de la muerte. Ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaras este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en un muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y están escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. La fe involucra a la familia. Cuando tú tienes fe y te aferras a Dios, de una u otra manera estás involucrando tu área familiar. Ella creyó y ella le dijo a estos hombres: vale, ahora vamos a hacer un trato ustedes y yo. Yo me arriesgué, y no me arriesgué solo, arriesgué también a mi familia. Cuando ustedes vengan a destruir la ciudad, les pido que tengan misericordia de mi vida, pero también la de mi familia. Y ellos le dijeron: vale, si sigues estas instrucciones, no vamos a hacerte nada ni a ti ni a tu familia. Y ella, por una ventana, sacaron un cordón rojo, escarlata, y por ahí descendieron estos hombres. Eso teológicamente tiene algo profundo, que no voy a entrar ahorita a ese tema, porque lo que quiero hablar es de Rahab. Pero tipifica, ese cordel rojo tipifica la sangre de Cristo. A través de esa ventana se escaparon los espías. Lo que fue la ventana de escape para unos, fue la entrada de la salvación para la familia de ella. A través de la sangre de Cristo, cuando la sangre del Cordero, cuando la sangre de Cristo viene a mi vida, trae perdón de pecados, viene salvación a mi vida, también junto con mi vida estoy involucrando a mi familia.
Hay salvación para tu vida y tu familia cuando tienes fe y decides creer en Él. Ellos le dijeron, vale, nos vamos, pero tienes que decirle a tu familia que vengan y estén en este lugar. Por un momento pensaba, decía, bueno, la familia de ella tal vez no tendría la misma fe, no lo sé. Pero me imaginaba a ella hablándole a su padre, a sus hermanas, a su mamá. Bueno, tenemos que hacer esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel, pero el Dios de Israel, sí, el Dios de Israel va a venir a destruir todo. ¿Va a venir a destruir todo? Sí. Y necesito que ustedes estén acá y esto, porque unos hombres vinieron a mi casa, a un burdel. Sí, y en el burdel me dijeron eso, en el burdel. O sea, ella empezó a predicar algo que para muchos no tenía lógica. Empezó a predicarles a ellos. Tal vez lo que logró hablar con los espías, no lo sé, pero con su testimonio y hablando y con su fe, con su testimonio no tanto tal vez, con su fe, logró que su familia permaneciera con ella. La gracia le hizo entender a ella que no es por lo que ella hacía, sino la nueva oportunidad que Dios le daba. Cuando ella empezó a conocer de ese Dios, entendió que la gracia de Dios en ella podía ser algo diferente, que Dios no se estaba fijando en ella por lo que hacía antes, sino la nueva oportunidad que Dios le estaba dando ahora. Ella no se quedó en ese periódico de ayer, vio la oportunidad de escribir algo nuevo en su vida. Vemos acá que la salvación que llegó a la casa de ella era mayor que el pecado que ella practicaba. Cuando estudiaba la vida de Rahab, en algunos pasajes, incluso en 2 pasajes del Nuevo Testamento, la mencionan a ella, pero siempre la mencionan con el adjetivo de la ramera y en otras versiones de la prostituta. Yo decía, Dios, ¿por qué tanto el adjetivo? O sea, listo, ya lo dijo una vez la ramera, pero ¿por qué enfocar tanto la condición de lo que ella era antes? Pero tal vez es para que entender que la profesión que ella tuvo antes, que no era una profesión digna, no era algo digno de mostrar, era entender de dónde la sacó Dios. Era entender del pasado que ella tenía, de dónde la sacó Dios y lo que podía hacer con ella ahora. Ahora coloquémonos un adjetivo nosotros. ¿De dónde te ha sacado Dios? Tal vez tu adjetivo no sea el que era el de Rahab, pero ¿qué si tal si antes de tu nombre colocáramos la chismosa? La chismosa tal. Bienvenida la hermanita, la chismosa, siga. O el miedoso. O entró el mentiroso, el adicto a cualquier vicio, el mujeriego, la bulímica, el glotón, el fornicario, el adúltero, el infiel, el malagradecido, el avaro, el irrespetuoso, el malcriado. Ponle cualquiera o donde tú sepas que Dios te sacó. Ponlo por un momento ahí al lado de tu nombre. Y simplemente podemos pensar en algún momento como pensaba Rahab. Porque para Rahab, uno de los más grandes insultos que podía haber para una mujer, porque eso es un insulto para una mujer. Yo decir una mujer es una ramera, una prostituta, la estoy insultando. Pero el mayor insulto para una mujer, para ella terminó siendo la muestra de amor más grande que puede existir y que haya podido existir en su vida. Dios la sacó de esa condición en amor para mostrarle que con ella podía hacer algo diferente. Dios toca la fe de cualquier persona. Tú puedes tener cualquier adjetivo. Puedes ser una persona que te sientes ahorita rota, encerrada en murallas. Piensas que no te vas a levantar en tu vida. Sigues viviendo en ese pasado.
Y Dios quiere sacarte de allá. Puede que no hayas vendido tu cuerpo, pero muchos tal vez han vendido su dignidad, han vendido su lealtad, la honestidad. Hay mucha gente que vive una vida de hipocresía, porque no han podido sanar, porque no han podido restaurar. Viven con una fachada. Algunos han vendido el ministerio. Tal vez hay aquí un hombre o alguna mujer que Dios le tenía el ministerio y hoy no se acuerda ni siquiera de esa persona. ¿Cuándo fue la última vez que oró? Y te quedaste allá. Y estás allá y dices, no, y ahora ya me quedo ahí. Pero Dios, así como fue a buscar a Rahab en el lugar menos esperado, en el lugar más oscuro, en el lugar que menos se pensaba que podía llegar, así Dios fue a buscarte a ti. En el lugar menos pensado, Dios envió espías para hablar a tu vida. Dios envió personas para hablarte, para sacarte de esa condición y traerte acá, para decirte que sí, tal vez hay un pasado en tu vida, pero ¿qué pasa si tú le dices hoy a Dios, Señor, toma mi pasado, toma mi vida y ayúdame a empezar en este presente a escribir un mejor futuro? ¿Qué pasó con Rahab? Voy a hacerles un resumen de la historia. Ella al final llegó el pueblo de Israel con Josué, invadieron la ciudad. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero perdonaron la vida de esta mujer y de su familia. Y no solo la perdonaron, la adoptaron a ser parte del pueblo de Israel. Ella empezó a vivir con el pueblo de Israel. Pero Dios en su gracia y su amor ni siquiera la dejó ahí. Viviendo en medio del pueblo de Israel, ella se volvió a casa, se casó. Ahora mira la condición del pasado de ella. La restauró para que se sintiera valorada nuevamente y pudiera entender que había un hombre que la podía amar, no por su cuerpo, sino por lo que era como mujer. Y se casó, pero no se casó con cualquier hombre. Ella se casó con Salmón, que era hijo de Nazón, y Nazón era un príncipe de los hijos de Judá. Es decir, Rahab se casó con un príncipe. Dios rescató a esta mujer y vino y le dio por esposo un príncipe. Esto es pura, suena a historia de Disney, pero sucedió así. Jovencita, si Dios te saca del lugar donde tú estás, si tú le entregas tu juventud, tú no sabes hasta dónde te puede llevar Dios y puede darte ese príncipe que tanto anhelas. Dios puede darte ese príncipe. No tienes que besar tanto sapo para encontrar un príncipe. Dios lo tiene. Acércate a Él. En mi vida Dios me restauró y me trajo mi princesa, pero a ella le trajo su príncipe. Así es Dios. Obró. Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 10 y 11. Ran engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Nazón. ¿Quién era Nazón? Príncipe de los hijos de Judá. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón fue el esposo de Rahab. Y Salmón engendró a Boz, o sea, era caleño. Mira, Boz. Vamos a ir allá porque aquí hay algo que cuando lo estudiaba me llamó la atención. Es la gracia tan grande de Dios
es una de las muestras más grandes de la gracia de Dios, de cómo transforma una mujer, una familia, con sus generaciones. Ella se casó con un hombre que tenía un poder y autoridad en Israel. Este hombre era el líder de la tribu de Judá y era comandante del ejército. Y ellos tuvieron un hijo que se llamó Boz. Este hijo, Boz, más adelante conoce a una mujer que se llama Ruth. Y Ruth era una mujer que era viuda. Y aparte de ser viuda, era extranjera. Y este hombre la cobijó, la amó y se casó con ella. En Boz venía impregnado la gracia de Dios, que venía de sus padres, que venía de su mamá, que le enseñó tal vez lo que era amar a una mujer, no por su cuerpo, no por lo que era, sino por lo que era de mujer, no por ser extranjera, no por su pasado, no por ver más allá, era verla en el amor de Dios. La gracia impregnó esta familia y generación tras generación se veía como Dios a través de esta mujer empezó a orar en su hijo. Eso sí lo estudia cada uno, pero en Mateo 1 muestra como 28 generaciones después de esta misma descendencia viene Jesús. De la descendencia de una mujer que salió de un burdel, de la ciudad menos esperada, de allá, de la descendencia de ella, nació el Mesías. Eso es gracia, eso es amor, eso es lo que Dios hace en nuestra vida. La fe de esta mujer no solo cambió la vida de ella, sino su generación. En una sociedad que está tan perversa, en una sociedad que ahorita está tan inmoral, si queremos asegurar nuestra generación, pues pongamos nuestra fe en Dios, descansemos en Él, día a día busquémoslo, día a día entreguémoslo y tengamos la fe en que Dios obrará en nuestros hijos para los que somos padres. Y que en los principios que le estamos enseñando como familia a nuestros hijos, ellos se lo enseñarán a sus hijos. Y podemos ver generaciones diferentes. Porque sí, en una sociedad como está, donde hay jóvenes con los que uno habla que dicen, no queremos traer hijos a este mundo. Porque con esta sociedad como está, joven, yo te digo a ti, si tú te aferras a Dios, podrás tener la seguridad que tus hijos estarán bajo su cuidado. No estoy diciendo que no, porque hay procesos que viven todos, pero tenemos la fe en que Dios obrará en ellos. Todos vivimos procesos. Hay familias que viven procesos. Tal vez hay familias acá que están viviendo su proceso en este momento. Pues es el momento en tener la fe y decir, Señor, yo tengo la fe que si en mi familia está viviendo este proceso, está viviendo esta circunstancia donde todo es tal vez estancados, yo tengo la fe como la tuvo Rahab, que en medio de la nada tú puedes hacer un algo, porque tú eres el Dios de los cielos y el Dios de la tierra. Y tengo la fe que podré ver las cosas diferentes en algún momento. Es la fe la que mueve, es la fe la que resaltó lo que hizo Rahab. ¿Me he hecho entender a esta iglesia? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a ir a Josué 2 para leer los últimos versículos de ese capítulo 23 y 24. Josué 2, 23 y 24. Entonces volvieron los dos hombres y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que habían acontecido. Y dieron a Josué y dijeron a Josué, ¿qué le dijeron? Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Se fueron con esa convicción. Josué 40 años atrás había hecho lo mismo, pero cuando fue Josué, él vio los frutos.
Y él decía, es una tierra que fluye leche y miel. Los frutos son grandes. Está la provisión de Dios. Él se llenó de fe con Caleb, cosa que los otros 10 no lo hicieron. Después envió 2. Pero cuando llegó, él llegó por lo que vio. Pero estos 2 hombres no vieron frutos grandes, no vieron la tierra que fluye leche y miel. Vieron a una prostituta que tenía fe. Y lo que esta mujer les dijo fue lo que impregnó la fe de ellos. Y cuando llegaron dijeron, ya Dios entregó la tierra, ya Dios nos la dio, ya podemos ir. Ellos están muertos de miedo por el Dios de nosotros, podemos ir a conquistar. Y Josué les dijo, sí, ¿quién les dijo eso? La ramera Rahab, cuando estábamos en el burdel. Las diosidencias. Y Josué reunió al pueblo, se llenó de fe. Y esa fe fue la que llevó también a conquistar al pueblo de Israel, la ciudad de Jericó. Impregnó de fe también al pueblo. Es el momento de avanzar. No te quedes en tu pasado. Quiero que vayamos, me quedan solo 2 versículos. A Colosenses 1, 13, 14. Cuando digo ya voy a acabar y me muero como 20 minutos más. ¿Van conmigo, amén? ¿Sí? Y el que se durmió pellizque el que está al lado para que no se duerma. Josué 1, 13, 14 dice, Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. ¿Qué hizo Dios? Nos rescató ¿de dónde? De la oscuridad donde vivíamos. Allá Dios nos buscó, Dios nos rescató, nos sacó de esa oscuridad donde estábamos. Es más, te voy a hablar ahorita en presente. Dios te está sacando de la oscuridad donde estás. Por la muerte de Jesús en la cruz, Él te está sacando de la oscuridad que estás viviendo hoy. Te está llevando a ser diferente. En Santiago 2, versículo 25. Santiago 2, 25. Voy a leer la nueva. Esta que está ahí. Dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. En la Nueva Traducción Viviente dice, Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. ¿Qué hizo Dios con Rahab? Ella fue justificada por su fe. Justificar significa declarar justo al culpable. Dios nos hace justos, nos justifica a través de la sangre del Cordero, a través de la sangre de Jesús nos justifica. Dios te justificó, ya no por tu pasado, ya tu pasado es el libro de ayer. Ahora Dios quiere justificarte, limpiarte, perdonarte, para que sigamos adelante como esta mujer. No por lo que hiciste, sino lo que vas a empezar a hacer ahora en Él. Es la oportunidad que Dios nos da de acercarnos a Él. Si Dios justificó a una mujer como ella, ¿por qué no lo puede hacer contigo? Ay, es que mi pecado es tan grande. Acércate a Dios. Él quiere restaurar tu corazón, quiere restaurar tu vida. Si le entregas tu corazón a Él, Él puede hacer de tu vida algo diferente. Él quiere transformar. Por eso Jesús vino y murió en una cruz, para traer perdón a quienes nos acerquemos a Él, a quienes le entreguemos nuestra vida a Él, a quienes le digamos, Señor, ya no quiero vivir como estaba antes, en ese pasado. Quiero que ahora tú me lleves
a vivir un presente en ti. Tal vez en tu pasado no estaba Dios. Pues qué bueno que a partir de ahora tu presente y tu futuro sea Dios el que conduzca tu vida. Tomamos decisiones que tal vez no fueron las mejores. Tal vez nos da hasta pena hablar de ellas. Pero qué bonito Dios que vino a restaurar, a sacarnos de esa oscuridad y a darnos una nueva oportunidad. Si tal vez te alejaste de Dios porque conocías de Él, aquí nadie te va a juzgar. Ábrele nuevamente tu corazón, deja el temor, deja el miedo al que dirán, deja el que es que si lo intento y otra vez caigo, pues te vuelves a levantar. Pero continúa y persevera en Él. Que sea Dios el que tome tu mano. Ahora no estás solo, estás con Él. Aviva tu fe en Él. Esta mujer, Dios la premió por su fe, por la fe que tuvo. En el ambiente más hostil tuvo fe, y esa fe fue la que Dios premió. Termino con Hebreos 11:31. Este pasaje, al comienzo, en algunas Biblias, el título dice: los héroes de la fe. Es una mención especial para los héroes de la fe. Es como en Hollywood, donde colocan en las manos o los pies, creo que están las estrellas. Bueno, ¿sí? Es un lugar especial. Aquí es un capítulo especial para colocar las personas que son considerados como los héroes o heroínas de la fe. Y en ese pasaje, donde Dios menciona a muchos hombres de fe, Dios abarca un espacio para esta mujer. Versículo 31. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella recibió en paz a los espías. Cuando estudiaba el libro de Josué capítulo 2, en todo el capítulo, el único nombre que se menciona es el de Rahab. En el versículo 1 se habla de Josué cuando envió a los espías, pero después no se nombran más nombres, solo el de Rahab. Se dice que envió a 2 espías, que había un rey, que el rey envió a unos de sus soldados, pero solo nombra a Rahab. Dios quería hacer algo especial con ella y se enfocó en la vida de esta mujer. Sacó un tiempo para visitarla, para hablar con ella, para avivar su fe y para ahora colocarla en un lugar especial. Dios sacó un tiempo contigo. El que estemos hoy tú y hoy acá es porque Dios sacó un tiempo y Dios está obrando en ti y Dios quiere empezar a trabajar en tu vida y en tu corazón. Dios quiere que avances. Dios no quiere dejarte ahí, quiere que sigas, que crezcas, que tu generación sea bendecida. Pero la decisión es de cada uno. ¿Cómo vamos a conquistar a través de otros? Eso es como si los que son jóvenes fueran a conquistar a una mujer y le dijera al amigo que se la ayuda a conquistar, se la lleva. La conquista es tuya. El tomar la acción es tuya. Hay que avanzar. Jóvenes, Dios te llamó en una sociedad que está marcada ahorita. ¿Por qué a esta edad y por qué no más adulto? Porque te necesita ahora. Porque Él quiere que cuando llegues a la edad de tal vez tus padres, tengas una familia más estable, tengas principios. Quiere tal vez ahorrarte problemas, joven.
Toma la decisión. Esta mujer no vivió el qué dirán. Ella entendió lo que Dios había hecho en ella. Jovencita, si tal vez te señalan por lo que hacías antes, si tal vez alguien ha criticado tu pasado, hoy refúgiate en Dios, que Él te ve con ojos de amor. Ayer estaban las niñas de 15 a 30 años acá y no sabemos cuántas de esas niñas en este momento pueden tener un problema por su parte física, porque les han hecho bullying, les han dicho que son feas, que no van a encontrar un hombre. Algunas terminan volviéndose lesbianas porque la sociedad las llevó a pensar eso de ellas. Jóvenes que también se sienten acomplejados por lo que son en su juventud, por lo que algunas personas les han dicho en la sociedad. Pero si Dios fijó su mirada en una mujer que para muchos era indigna, pero para Dios era digna. Si Dios tomó a esta mujer y hizo lo que hizo en ella y la convirtió en una princesa, ¿qué no puede hacer con tu vida? Eres una princesa o un príncipe en Dios. Y los que somos más adultos, pues Dios nos va a hacer reyes en nuestro hogar, sacerdotes, hombres sabios para tomar decisiones, hombres prudentes para llevar a nuestra familia a un mejor futuro, hombres y mujeres sabios que podemos guiarnos a través de lo que Él hace, y que algún momento cuando lleguemos allá a su presencia, porque tengo la convicción de que estaré en su presencia, cuando estemos allá, Dios pueda decir: aquí hay un hombre o una mujer que también tiene un nombre especial, como lo tuvo ella en un capítulo de los héroes de la fe. Aquí hay un hombre o una mujer de fe que simplemente hicieron algo: creer. Lo único que tienes que hacer es creer, pero creer en un Dios vivo, en un Dios real, en un Jesús que vino del cielo a morir por nosotros, pero que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y que a través de su muerte vino a traerte perdón y a darte la oportunidad de que tengas una nueva vida. Ella nació de nuevo, y al nacer de nuevo empezó a escribir una nueva historia. Deja de leer tu periódico de ayer y escribe una nueva historia en Dios. Los chicos de alabanza ya pueden pasar. Escribe una nueva historia en Dios. ¿Qué es lo que más te avergüenza de tu pasado? Eso póntelo a Dios. Y cuando tal vez estés orando y lleguen esos dardos a tu mente y estés orando y te digan: ah, sí, pero tú eras el mentiroso, el avaro, el glotón, lo que sea, tú puedas decirle: sí, Sata, eso era yo, pero ahora amo más a Dios, porque lo que Dios hace en mí es que ahora soy diferente, soy justificado, tengo una nueva descendencia, tengo un nuevo nacimiento, tengo la salvación. Adoremos a Dios en esta mañana y terminemos orando y dándole gracias a Él. Creo que nos coloquemos en pie para orar. Y si Dios habló a tu corazón hoy, habló a tu vida, entrégale ese pasado a Él y dile: Señor, hoy vengo tal cual como soy. Ante ti no hay mentiras, Señor. Tal vez ante la sociedad pueda poner una cara, pero ante ti soy lo que tú ves, soy lo que soy. Y tú, Señor, me buscaste, tú me sacaste de ese lugar oscuro, tú me restauraste por amor. Viniste, Señor, a darme una nueva oportunidad, a dar un nuevo comienzo, una nueva vida en ti. Tú, Señor, tomaste mi pasado, y ese pasado, Señor, que tal vez hasta pena me da nombrarlo,
Hoy puedo decirte gracias, porque tú viniste y me limpiaste y me colocas como esta mujer, Señor, a buscar un mejor camino, una nueva oportunidad, un nuevo nacimiento. Tú me sanaste, Señor, por amor lo hiciste. Tú me restauraste, Señor. Y a través de esta adoración tú puedes decirle eso, Señor. Y yo cantaré con agradecido a ti, corazón agradecido, porque me sanaste, porque Señor. tú sanaste mi interior. Gracias, Dios, por lo que has hecho en mi vida. Tú me sanaste y me restauraste, tomaste mi vida en tus manos de amor. Así es, Dios. Me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta lo sumo de la cruz. Tú fuiste, Señor, me encontraste. Tú tomaste ese pasado de mi vida, Señor, y lo has limpiado, Dios. Hoy dile, Señor, te entrego esta vida. Sí, tal vez con complejos, con pecado que traía, Dios, pero lo entrego a ti, Dios. Y así como esta mujer le decía a esos espías que cuando vinieran tomara la vida de ella y de su familia, y dile, Señor, pon mi familia delante tuyo. Tómala, Señor. Bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Tal vez con luchas en tu hogar, tal vez con tu pareja estás viviendo momentos duros, pero hoy llénate de fe y di, Señor, te entrego mi esposo, te entrego mi esposa, te entrego mis hijos, Señor. Tú traerás salvación a mi hogar, a mi familia. Tú traerás sanidad. Con un corazón Restaurarás el alma de mi hija, de mi hijo. Porque tú Restaurarás mi alma, Señor, que está llena de heridas. Tú traes ese bálsamo. Tú traes ese nuevo cambio. Tú vuelves a escribir una nueva historia, Señor. Te lo entrego a ti, Dios. Y adóralo con esta canción, pero que sea una oración que le dices a Él, me sanaste. Me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta lo sumo de la cruz. Solo la iglesia. Sangre me perdonó y tu amor me sanó, y hoy me acerco a ti con gratitud. Dile ese coro, dile, tú me sanaste. Díselo, iglesia, a Él. Díselo a Él. Dile, iglesia, tú me sanaste, Señor. Dile, Señor, gracias por la sanidad que has traído. Tú me sanaste, Gracias. y me perdonaste, porque tú me amaste hasta lo sumo de la cruz. A Él, díselo. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y hoy me acerco a ti con gratitud. Gracias, Señor. Señor. Y en esa misma actitud de adoración vamos a compartir la cena.
Vamos a recordar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Porque a través de ese sacrificio, el Señor nos sanó y nos restauró. El pan tipifica el cuerpo de Cristo que fue molido en esa cruz por ti y por mí. Y el vino tipifica la sangre de Jesús que fue derramada hasta la última gota por perdón de nuestros pecados. Vas a tomar la cena. Solo te pido que si estás viviendo en unión libre, por favor abstente de tomar la cena. Y mientras la tomas, ve dándole las gracias a Dios por lo que ha hecho esta mañana en tu vida. Ve dando las gracias a Dios mientras comes el pan. Ya puedes tomar el pan y dile gracias, Dios. Gracias por lo que hiciste en esa cruz. Gracias porque, Señor, tú viniste a sanarme, a restaurarme. Porque hoy puedo tener la fe como la tuvo Rahab y la convicción de que tú estás conmigo, Señor. De que tú eres un Dios grande, de que tú moriste en esa cruz pero resucitaste, Señor, y trajiste libertad y salvación. Y adóralo ahí y dile: eres digno, Señor, de adoración en esta mañana. Eres digno. Si Dios habló a tu corazón en esta mañana, termina adorándolo mientras tomas la cena. Dile: gracias, Señor. Eres digno de adoración, eres digno de alabanza. Eternamente digno, Señor. Eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor, gracias. Gracias, Digno. Nos quedamos cortos para adorarte. Gracias por ministrar la iglesia, por tocar el corazón de tu iglesia, Señor, por sanar y restaurar. Gracias, Señor. Gracias por las personas que tú colocas en la iglesia, Señor, para ser restauradas y sanadas. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por las personas que diezman y ofrendan, Señor. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda para la iglesia. Trae provisión diaria, Señor. Y te damos las gracias por lo que hiciste esta mañana en cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Jesús. Diré eso. Nada que te pueda Encuéntranos en nuestro canal de YouTube Sembradores de Luz Filadelfia, en redes sociales como @Sembradores de Luz y en nuestra página web www.sembraluzfiladelfia.com.